Good evening, everyone. Buenas noches a todos. It's good to see each and every one of you. We're so glad that you've joined us this evening. Nos da gusto ver a cada uno de ustedes y nos da gusto también que hayan podido acompañarnos esta noche. In just a few moments, I'm going to turn everything over to Brother Faustino. En unos minutos voy a dejarle todo al hermano Faustino. I will not be able to stay with you tonight because I am still very sick. Yo no voy a poder quedarme con ustedes esta noche porque aún sigo muy enfermo. And I don't want to give what I have to Brother Faustino Y él no quiere darme lo que él tiene, or to his family o a su familia, or anybody else. o a cualquier. All right, so cualquiera. please forgive me. Por favor, discúlpenme. And so we are so glad that you're here, and I hope that everybody just has a wonderful time in the Lord. We're going to ask you also to stay for refreshments immediately after services tonight. Me da mucho gusto de que estén todos aquí con nosotros, de que puedan acompañarnos. Y después del culto vamos a tener refrescos allá en el salón grande. Now you're going to have to remind Brother Faustino after we finish singing to let all the young people go back to the nursery. Sí. Tienen que recordarme que cuando terminemos de cantar, les pide que vayan todos los niños allá donde van a estar cuidando a los niños. All right, so without any further ado, Brother Faustino. Sin más introducciones, hermano Faustino. God bless you, brother. You know which song? Okay. Muy buenas noches a todos, hermanos. Bienvenidos. Y ya extrañaba estar aquí con ustedes. Vamos a comenzar cantando en los himnarios, y cada quien tiene su himnario en la número 110. 110. 110. En la cruz, en la
Señor. Vamos a la 160. 160. 160. Continuar con la 401, follow one. Estad por Cristo firmes y les voy a pedir que nos pongamos de pie para cantar este himno. Fue
para ustedes. Este canto se llama Sinceridad. The song is titled Sincerity. Que les hable de la realidad, está viendo que su pueblo se va y se va por caminos que nos traen más que problemas, y hace que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él dio su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre bien y el mal. Está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve llorar y llorar. Sinceridad, sinceridad. El que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oído para oír. Este cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja de lado todo lo que te hace mal. Y ábrele tu corazón sinceramente. Y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve llorar y llorar. Sinceridad, sinceridad. Gloria a Dios. Amen. Ok. Los
Los niñitos ya se pueden ir allá con sus maestras que les van a estar cuidando y enseñando algunas cosas. Se van a divertir. Raquel, gracias nuevamente por prestarme tu guitarra. Sí. Voy a orar al Señor para que ya no tengas dónde ponerla y te quieras deshacer de ella. Es interesante que con frecuencia comienza uno a preparar un mensaje y al último momento el Señor te pide que des otro mensaje que no es el que preparaste, ¿sí? Pero cada vez de que sucede eso le doy gracias a Dios porque yo sé que Él sabe qué es lo que necesitan escuchar y qué es lo que yo necesito predicar, porque a veces yo mismo necesito escuchar lo que estoy predicando. A veces las personas piensan que el mensaje de un predicador es únicamente para los que están escuchando, pero muchas de las veces el mensaje es para el que lo está predicando, y siempre se agradece al Señor, sí, que Él tenga eso en cuenta y que me tenga en cuenta, ¿sí? Es de que miren aquí el mensaje de hoy está basado en el libro de los Hechos, capítulo 2. And I'll just say it in English so you can follow it. It's based on Acts chapter 2. Y el título del mensaje es simplemente preséntales a Cristo. Y es algo que nosotros como creyentes debemos hacer todo el tiempo, presentar a Cristo. Es el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22 al 24 y luego versículos 32 al 39. And the verses are Acts chapter 2, verses 22 through 24, and then 32 through 39. I'm going to ask you to stand. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor, comenzando con el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, con milagros y prodigios, y señales que a este entregado por determinado consejo y en presencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos crucificándole, a quien Dios resucitó, habiendo soltado los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido por ella. Now let's go to 32, versículo 32, por favor. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero sí mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vamos a orar, hermanos. Santísimo Padre eterno, alabado sea Señor y Salvador. Le damos gracias, mi Señor, por su santa palabra. Le damos gracias, Señor, por la revelación por medio del Espíritu Santo. Padre mío, yo le pido que nos ayude, Señor, a presentar a Cristo, a predicar a Cristo, Señor,
únicamente, que nuestro enfoque sea en Él y en Él solamente, pues Él es el único que nos puede dar salvación y perdón de pecados. Padre mío, le pido que bendiga a cada uno de los que están aquí presentes, Padre, y que usted, Señor, vele por sus necesidades. Le doy gracias al Señor y le pido también, Padre, que usted ponga su santa mano sanadora sobre nuestro hermano, el pastor Prater, Señor, que usted le sane, Padre Santísimo. Y esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Pónganse cómodos. Amen. Leí de una misionera que había dedicado toda su vida a trabajar entre los más pobres de los pobres, y la historia de su ministerio era conocida ampliamente. Una vez hablaba con un grupo de los Estados Unidos que había ido a visitar su ministerio. Fueron de visita y comenzaron a hacerle preguntas, y una de ellas le comenzó a preguntar, le preguntó, en los Estados Unidos nuestra orden religiosa ha estado perdiendo miembros, más y más mujeres se van cada día. Sin embargo, usted parece estar atrayendo cada vez más y más personas. ¿Cómo le hace? Entonces la mujer le contesta, les presento a Cristo. Y la mujer que le hizo la pregunta no se quedó muy conforme, dijo, sí, lo sé. Dijo la mujer, pero, por ejemplo, ¿cómo hace usted para que las personas entiendan y sigan las reglas? ¿Cómo lo hace? La mujer a la misionera le volvió a contestar, les presento a Jesús. Respondió, sí, yo lo sé, dijo la mujer nuevamente, pero no podía ser más específica. ¿No hay algo más que usted hace? No, simplemente les presento a Jesús. Y eso es lo que a veces nosotros se nos olvida presentar a Jesús. Cuando hablamos de Dios, hablamos de religión, ¿sí? Hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hablamos de lo que nosotros estamos haciendo, pero no les presentamos a Jesús. ¿Cómo esperamos entonces, hermanos, que conozcan a Jesús? Imagínense ustedes, hermanos, que traen a su familia con ustedes y los traen a la iglesia, ¿sí? Y ustedes tienen deseos de que los hermanos de la iglesia conozcan a su familia, pero ustedes nunca les presentan a su familia. Ellos no se dan cuenta que las personas que vienen con ustedes son familiares suyos. ¿Cómo van a conocer a su familia? ¿Sí? Es el mismo punto aquí de esta misionera. Simplemente les presento a Jesús. Así de sencillo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Si ustedes conocen ya a Jesús, salud. Si ustedes conocen ya a Jesús, ¿sí? ¿Qué es lo que deben hacer para que alguien más lo conozca? Es presentárselo. ¿Sí? Este es Jesús. Jesús el Nazareno, Jesús el Salvador, Jesús el Consolador, Jesús el Redentor, Jesús el que cambió mi vida. Este es Jesús. Es lo que nosotros también debemos hacer, ¿sí? La iglesia inicial estaba llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la formó y la llenó en el día de Pentecostés, ¿sí? Obviamente la iglesia, ahí fue cuando fue bautizada por el Espíritu Santo, pero la iglesia ya había sido formada, ¿sí? Por el Señor Jesucristo durante su tiempo, su ministerio personal, ¿sí? Aunque muchos hoy en día alegan que la iglesia fue formada el día de Pentecostés, pero eso la Biblia no lo apoya, ¿sí? Pero independientemente, ¿sí? La iglesia temprana estaba prendida. En ese día, ¿sí? En ese día que predicó Pedro, ese tremendo mensaje, en el día de Pentecostés, vinieron más de 3,000 almas a los pies del Señor. En ese momento, ¿sí? Por ese poderoso mensaje que Él les dio. Él les presentó a Jesús, ¿sí? Y se los presentó de una manera que los que estaban oyendo no podían dudar que al que habían crucificado era el Mesías, ¿sí? Los primeros creyentes trastornaron el mundo moral y social y espiritual, ¿sí? Y esta iglesia, ¿saben por qué lo hicieron? Los primeros creyentes, los primeros discípulos, ¿sí? Lo hicieron porque ellos tenían 5 cosas que ellos se caracterizaban, ¿sí? Esta iglesia se caracterizaba por 5 cosas importantes. Y la primera era que era una iglesia que creía, ¿sí? Se necesita creer para poder pertenecer a una iglesia.
En segundo lugar, era una iglesia que aprendía. Les gustaba aprender, les gustaba alimentarse de la palabra de Dios. Imagínense ustedes, hermanos, que van a un restaurante donde venden la mejor comida, pero nada más van y se sientan y no piden nada para comer. ¿De qué les sirve? De nada, ¿verdad? Entonces, esta era una iglesia que no solamente venía, creía, sino que aprendía, ¿sí? Se venían preparados para escuchar y para aplicar lo que iban a escuchar. Era una iglesia que aprendía, ¿sí? La tercera característica es que era una iglesia que tenía comunión. Se amaban entre sí, había armonía entre sí, ¿sí? No venían únicamente a criticar o a ver cómo venía el hermano o la hermana. ¿Sí? Había una armonía, y cuando hacían preguntas de un hermano a otro, era, hermano, veo al hermano que está allá, que está un poco preocupado, ¿crees que esté bien? O iban y le preguntaban, ¿cómo está, hermano? ¿Sí? Había armonía, se preocupaban, ¿sí? Había comunión entre ellos. ¿Sí? La cuarta característica es que era una iglesia que adoraba. Hoy en día, ¿sí? Esa característica tan importante se está perdiendo en muchas iglesias, porque están cambiando la adoración por el entretenimiento, ¿sí? Es que allí no tienen tambores, o no tienen un grupo musical ahí al frente, ¿sí? Eso no está bueno, ¿sí? No, se les ha olvidado el verdadero concepto de lo que es adorar al Señor. No se adora no se mide la adoración por los instrumentos, por el grupo que tienen, por las luces, por el edificio. Se mide por lo profundo del corazón cuando estás adorando, ¿sí? Y la quinta característica es que era una iglesia que testificaba. Una iglesia que salía del culto, sí, salían prendidos diciendo, ¿sabes qué? De esto habló hoy el pastor. Y seguían discutiendo lo que el pastor predicó y compartiendo el mensaje con los que estaban allá afuera. Llegaban a sus oficios, a sus trabajos, ¿sí? Y les decían, bueno, ¿por qué vienes tan prendido? Bueno, porque, ¿sabes qué? Esto fue lo que pasó hoy. Hoy aprendí esto, ¿sí? Y compartían con los compañeros. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Sí? Si tenemos nosotros... Sí, una iglesia que cree, una iglesia donde se aprende, una iglesia donde se tiene comunión, una iglesia donde se adora, una iglesia donde se testifica, entonces están en lo correcto, ¿sí? La Biblia dice que una candela no se puede esconder, ¿sí? No podemos esconder la luz de Cristo que vive en nosotros, no podemos, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿sí? Dice que aún con todas estas características, la verdadera iglesia, ¿sí? La iglesia de ese tiempo, cuando inició la iglesia, era una iglesia que se preocupaba por las necesidades de los demás, que se preocupaba por el aprendizaje, por la enseñanza de los demás, ¿sí? Si no hubiera sido de esa manera, nosotros no estaríamos aquí, porque nosotros seguimos predicando y enseñando las doctrinas de los apóstoles que fueron pasadas por el Señor Jesucristo, Él mismo, ¿sí? Así es de que todo lo que esta iglesia creía estaba basado en Jesús, era en presentar a Jesús, ¿sí? Presentaban al Jesús de la profecía, presentaban al Jesús de la historia y presentaban al Jesús de la experiencia. Ellos no presentaban a ningún otro Jesús, sino al que ya está en las Escrituras. Porque no hay otro, solamente hay uno. A veces cuando yo comparto mi fe con alguien más, me dicen, no, pero es que es el mismo Dios. Tú crees en lo tuyo, yo creo en lo mío, pero es el mismo Dios. ¿Saben qué? Lo siento, no es el mismo Dios. Yo predico a Cristo, ¿sí? Crucificado, sepultado y resucitado. Yo no predico a un Cristo que sigue en la cruz crucificado. Sí, Él venció la muerte y es por eso que yo tengo redención y sé que algún día voy a estar ante Él. ¿Sí? Ese es el Cristo de la experiencia para mí, porque puedo platicar, puedo compartir mi experiencia, lo vivido con Él. ¿Sí? Jesús era el objeto de su fe y Él tenía y el tema de su predicación. Cada uno de los apóstoles no predicaban, ¿sí?, en lo grande que ellos eran. Cada uno de los apóstoles, de los discípulos, predicaban a Jesucristo. Era el centro, ¿sí?, del mensaje. Hoy en día hay muchos que predican
Ellos mismos. Oh, miren lo que yo he logrado. He andado por tantos países, he traído a tanta gente a los pies de Cristo, ¿sí? He escrito tantos libros. ¿Y dónde está Jesús en todo eso? No lo encontramos. Sí, por eso esta misionera tenía razón. Tenía tanto éxito porque ella simplemente les presentaba a Jesús. Este es Jesús, mi Salvador. ¿Sí? ¿Quieren saber cómo es que es mi Salvador? Ahí les va. ¿Sí? Se ocupaba que alguien viniera a apaciguar la ira del Padre Celestial. Y Jesús dijo, yo voy, Padre. Ese es Jesús. ¿Sí? Se ocupaba que sufriera una muerte terrible para pagar por nuestros pecados. Y Jesús dijo, yo la pago. Ese es Jesús. Se los presento. Y Él sigue vivo. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Sí? Todos ellos, la iglesia temprana, mantenían sus reflectores sobre Él. ¿Sí? Imagínense ustedes, hermanos, que tenemos un gran reflector aquí y que me está dando la luz a mí, ¿ok? En vez de a Jesús. ¿Sí? El día que eso sucede, hermanos, no vengan. El reflector tiene que estar en Jesús únicamente, porque Él es el que salva, no el predicador, no el pastor, ¿sí? No la religión, es Jesús el que salva. El reflector tiene que estar en Jesús. Y eso es lo que la iglesia temprana tenía. Por eso fue tan impactante. ¿Sí? Ellos mantenían sus reflectores sobre Él. 68 veces en el libro de aquí de Hechos, que viene siendo un promedio de 2,5 veces por capítulo, se menciona el nombre de Jesús. Pueden leer el libro de los Hechos. Viene siendo la historia de la iglesia temprana y de los apóstoles y de los discípulos, y ven que todo el enfoque es en Jesús. Pueden leer la historia de cada uno de los apóstoles que menciona ese libro, y sí, pueden ver que Pablo predicó a Cristo crucificado, resucitado, ¿sí? Pedro, lo mismo. Santiago, lo mismo. Cada uno de ellos, ¿sí? Se ponían su reflector en el Señor Jesús. Ninguno de ellos se exaltaba a sí mismo por encima de Jesús. Yo me imagino que si se menciona tantas veces el nombre de Jesús en ese libro, es porque yo pienso que ha de ser importante, ¿no creen? Claro que sí. ¿Sí? Imagínense un promedio de 2,5 veces por capítulo. Se menciona el nombre del Señor Jesús en el libro de los Hechos. Él era el centro y la circunferencia de sus vidas. ¿Sí? No había más. Ellos estaban dispuestos a dar sus vidas por Él en un instante, sin ponerse a pensar. ¿Sí? Todavía no se había dado a resúmenes de libros, ni entretenimiento religioso o métodos de 10 pasos para la vida victoriosa. ¿Sí? Eso es lo que ha venido a estorbar lo que viene siendo la verdadera adoración y devoción. O que quieres conocer más a Cristo, tienes que pasar por este libro que es los 12 pasos para conocer a Cristo. ¿Sí? Los apóstoles nunca andaban con esas cosas. Conocían de Cristo, sabían de su experiencia, lo conocían por medio de la profecía y eso les bastaba. Ellos no necesitaban andar con rodeos. Presentaban a Jesús, ¿sí? Tal y como ellos lo conocían. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, necesitamos iglesias llenas del Espíritu Santo. Esa es la única clase de iglesia que puede atender las necesidades, ¿sí? Y cambiar nuestro mundo. Entre más y más, las iglesias, ¿sí? Se están quedando sin la presencia del Espíritu Santo, porque la misma gente lo ha sacado. Queremos más entretenimiento, ¿sí? Queremos que el predicador o el pastor nos entretenga, que no nos diga lo malo que estamos haciendo, sino que nos entretenga y que nos diga que estamos bien así. ¿Sí? Se necesita que las iglesias continúen presentando a Jesús como su tema, ¿sí? Que sea el centro y su circunferencia, tal como la iglesia temprana. Una iglesia llena del Espíritu Santo no se caracteriza por espasmos espirituales o una ola de manos santas, sí, recorriendo a la congregación. Hoy en día, ¿cuántas veces vemos iglesias llenas, sí, pero Jesús no está ahí?
Vemos iglesias donde el predicador se la pasa poniendo manos encima de los otros y diciendo, sé sano, y gritando y haciendo, sí, un espectáculo. Pero ¿dónde está Jesús? ¿Sí? ¿Dónde está Él? ¿Sí? Las iglesias, algunas iglesias están llenas, ¿sí? Pero Jesús no está ahí. Porque las mismas iglesias lo han sacado. No lo presentan. Presentan una religión. Presentan cómo sentirte bien contigo mismo. Pero no presentan a Jesús el Salvador. ¿Sí? Si queremos tener lo que tenían los primeros cristianos, tenemos que hacer lo que ellos hicieron. Volvieron a poner su enfoque en Jesús, no en el predicador, ni en la música, ni en el programa eclesiástico, sino en Jesús. Hay muchos que llegan a la iglesia por primera vez y preguntan, oye, ¿cómo está el programa de los niños, de los jóvenes? ¿Cómo está el programa de la alabanza? ¿Sí? ¿Cómo es el pastor? ¿No es aburrido? En vez de venir y preguntar, oye, ¿aquí se predica a Jesús? ¿Y la Biblia es la máxima autoridad? Que eso es lo más importante de una iglesia. ¿Sí? Donde se predica a Jesús como el único Salvador y su autoridad viene siendo la palabra del Señor. ¿Sí? No se preocupan por si predican a Jesús. Ellos quieren saber cómo es el pastor. Si es entretenido, vengo, si no, no. Si tienen un buen programa para jóvenes o niños, vengo, si no, no. Si la comida de los potlucks es buena, vengo, si no, no. En serio, hermanos, eso viene siendo ridículo. ¿Dónde está el enfoque? ¿Sí? ¿Quién es el que te va a salvar? ¿Los programas? ¿La iglesia? ¿La música? ¿Los potlucks? Claro que no. El que te salva es el Señor Jesucristo. ¿Sí? En nuestras vidas personales, en nuestra predicación, en nuestras enseñanzas y programas, Jesús debe ser magnificado. En todo lo que haga uno, hermanos, Jesús tiene que ser magnificado. ¿Sí? Que si tú estás involucrado en la enseñanza, sea Jesús tu centro de enseñanza. Que si estás involucrado en el ministerio musical de la alabanza, que sea Jesús, ¿sí?, el enfoque y tu inspiración para cantarle. ¿Sí? Que Él sea el centro, ¿sí?, de todo lo que haces. ¿Sí? El reflector debe estar sobre Él, hermanos, no sobre nosotros, no sobre el predicador, no sobre la iglesia. El reflector tiene que estar, ¿sí?, en el Señor Jesús. ¿Qué creía la iglesia del Nuevo Testamento en cuanto a Jesús? Vamos a ver eso. Esto lo podemos ver en el primer sermón predicado en el día de Pentecostés. Hubo 5 cosas presentadas claramente en los versículos que leímos, ¿sí? Vamos a repasarlas. ¿Sí? Jesús vivió una vida aprobada por Dios. Versículo 22. ¿Sí? Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón, ¿qué dice ahí? ¿Aprobado por quién? ¿Por el hombre? Aprobado. Son milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros, por medio de Él, como también vosotros sabéis. Jesús, hermanos, vivió una vida aprobada por su Padre. ¿Estamos viviendo una vida aprobada nosotros? ¿Estamos viviendo una vida que el Señor apruebe? ¿Sí? No tienen que decírmelo, no tienen que responderme, pero sí les pido que se hagan un examen de sí mismos. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Sí? Segundo, Jesús murió una muerte ordenada por Dios. Jesús murió una muerte ordenada por Dios. Versículo 23. A este, ¿sí?, entregado por determinado consejo y presencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Ven aquí que dice, alguien lo presentó ante un concilio, pero ¿quién fue el que aprobó su muerte? Fue su Padre Celestial, fue Dios. A Jesús no lo mató nadie. ¿Sí? Como dicen, es que lo mataron los judíos, no, es que fueron los romanos, y ahí están tirándose la bolita. ¿Quién lo mató? A Jesús nadie lo mató. Él se dejó morir para apacentar la ira de su Padre. Por eso dice aquí, ¿sí?, por determinado consejo y presencia de Dios. Él estaba presente cuando lo aprendieron, ¿sí?, cuando lo condenaron a muerte. Dios lo aprobó.
porque era necesario apacentar su ira. De lo contrario, Él iba a destruir a toda la humanidad. ¿Le han dado gracias al Señor porque hizo eso por nosotros? ¿Sí? Siguiente punto. Jesús fue resucitado de los muertos por el poder de Dios. Versículo 32. Vamos al versículo 32. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiéndolo recibido del Padre, la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Perdón, es el 32, me brinqué al 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quién lo resucitó? Dios. ¿Él fue el que lo resucitó? ¿Sí? Siguiente punto. Jesús fue exaltado a la diestra de Dios. Versículo 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo que quiere decir que lo sacó, ¿sí?, de donde todos creían y querían que Él estuviera, y lo exaltó y lo hizo Señor. Y la Biblia dice que no hay nombre sobre el nombre de Jesús, ¿sí? Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿sí? Así es de que se puede tener experiencia con Jesús por medio del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Es lo que podemos leer ahí en el versículo 37 al 39, lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Primero, Jesús vivió una vida aprobada por Dios. ¿Cómo mostró Dios su aprobación de Jesús? Eso lo hizo mediante las señales y maravillas milagrosas. Nicodemo, el maestro de la ley, que vino en busca de Jesús de noche, lo resumió claramente cuando dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que Jesús es quien dice la Biblia que es? Por experiencia. Aquí vemos que Nicodemo era un maestro de la ley y le dice, ¿sabes qué? Él reconoció, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie hace las maravillas, las obras que tú haces. ¿Sí? Nosotros podemos decir lo mismo, porque analicen su vida, cómo eran antes de venir a los pies del Señor, cómo es su vida ahora. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Podemos contar, podemos presentar a Jesús por la experiencia vivida con Él en nuestras vidas. Nicodemo vio los milagros de Jesús como una evidencia de que la mano de Dios estaba con Él. Los discípulos hicieron milagros, los profetas también, pero el más grande obrador de milagros fue el mismo Jesús. Dio vista a los ciegos, hizo volver a los muertos a la vida, habló al viento y a las olas y le obedecieron, anduvo sobre el agua, multiplicó pescados y panes, pero nunca hizo milagros para impresionar o agradar a las multitudes. Lo hizo por compasión y para suplir necesidades humanas. Los milagros eran la manera de Dios de decir vez tras vez, este es mi Hijo amado, óiganlo. En esos tiempos no tenían el Nuevo Testamento. Nosotros lo tenemos y creemos por fe. Pero el Señor hizo tantas maravillas, tantos milagros que no alcanzaría ni el papel ni la tinta para apuntarlos todos. Y eso lo dice en los últimos capítulos de Juan. Dice, y estas muchas obras hizo y más. Dice, pero no alcanzaría, ¿sí?, ni tinta ni papel para escribirlas. ¿Sí? El Señor, el Padre Celestial, varias veces se oyó la voz de Él diciendo, este es mi Hijo amado, con el cual estoy plenamente complacido. Óiganlo, escúchenlo. La misma madre de Jesús, María, ¿sí?, en el primer milagro que hizo, las bodas de Caná, ella no les dijo, ¿sabes qué? Hagan lo que yo les digo. Ella les dijo, lo que Él les diga que hagan, eso háganlo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Es presentar a Jesús. El mismo Padre Celestial, cuando les dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo, lo estaba presentando. Él es mi Hijo Jesús, Él es el Salvador. ¿Sí? Jesús mismo se presenta a sí mismo como el único camino al Padre. ¿Sí? De verdad os digo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Él se presentó a sí mismo, Él hace su introducción. ¿Sí? ¿Por qué buscar otros caminos? ¿Por qué presentar algo que no va a salvar? Hay que presentar a Jesús, que es el autor, ¿sí?, de la vida, es el creador, es el salvador. ¿Sí? Jesús murió una muerte ordenada por Dios. Su muerte fue predeterminada y preconocida por Dios. Es decir, no fue un accidente ni una sorpresa para Dios. Fue parte del plan eterno de Dios. Mas, sin embargo, cuando Pedro predicó el sermón, acusó a sus oyentes de crucificar a Jesús. O sea que cuando crucificaron a Jesús no fue porque el Padre Celestial simplemente dijo, bueno, voy a crucificar a mi hijo, lo voy a sacrificar para que ustedes sean salvos. Él ya tenía un plan. Jesús nunca hace, Dios nunca hace las cosas simplemente por hacerlas y sin planearlas. Ya había un plan. Pero era necesario que Pedro les recordara a los que estaban allí ante él, escuchando el mensaje, ¿sí? Ustedes mismos lo crucificaron. Este es el Salvador, ¿sí? Y si ustedes quieren ser parte del reino de Dios, van a tener que aceptarlo, ¿sí? Ellos fueron parte de la chusma que pocas semanas antes habían asistido al juicio de Jesús y tal vez estuvieron gritando, crucifícale, crucifícale. Ellos estaban ahí. Imagínense cómo se han de haber sentido. Oye, si de verdad era el Hijo de Dios, era el Mesías, ¿y nosotros qué fue lo que hicimos? ¿Sí? Apoyamos su muerte. Su muerte fue necesaria para apacentar la ira de nuestro Padre Celestial y para hacer redención por nuestras almas. Era necesario un sacrificio. Y nadie mejor que el Cordero de Dios, el Señor Jesús. Jesús fue resucitado de los muertos por el poder de Dios. Este fue el mensaje central en cuanto a Jesús. El versículo 32 nos dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Sí? Dios lo resucitó. Jesús hubiera sido, la muerte de Jesús y su sufrimiento hubiera sido en vano si Él no hubiera resucitado. Pero Él venció la muerte, hermanos, y es por eso que nosotros vivimos en victoria. Nosotros no luchamos más por la victoria. Él peleó y Él ganó. Es victorioso y nosotros por Él es que somos victoriosos. ¿Sí? 30 veces en el libro de los Hechos se nos dice que Jesús fue levantado o resucitado. La palabra levantar quiere decir ponerse de pie de nuevo. La palabra resurrección quiere decir traer a nueva vida. Y esto es lo que nos dice el libro de los Hechos con respecto a Jesús. Jesús fue puesto en la tumba, pero 3 días después Dios hizo que se pusiera de pie de nuevo. Lo trajo a nueva vida. Fue levantado, fue resucitado. Solo por el poder de Dios. Jesús fue exaltado a la diestra de Dios. Dios lo hizo Señor y Cristo. El versículo 33 nuevamente. 36, perdón. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La palabra griega que se traduce Señor quiere decir amo, patrón, autoridad suprema. La palabra Cristo quiere decir Mesías. ¿Sí? Estos eventos quiere decir que Jesús es a la vez amo y es Mesías. Es Señor, ¿sí? Y Mesías. ¿Sí? Mi pregunta es para ustedes, ¿quién es su Señor? ¿Es el Señor Jesús? ¿Es usted mismo su Señor? ¿Sí? ¿Hace su propia voluntad o vive en obediencia al Señor Jesús? ¿De quién es esclavo? ¿Esclavo del mundo, del pecado? ¿Sí? ¿O es esclavo de la obediencia de Dios? Algo para pensar. ¿Sí? La confesión, Jesús es Señor, es la confesión inicial del creyente. Cuando nosotros confesamos que Jesús es el Señor, ahí comienza nuestra salvación. Romanos capítulo 10 y versículo 9 y 10
Dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Tiene que haber confesión. Sí, tiene que haber confesión. Tienes que confesar que Jesús es el Señor. ¿Sí? Tienes que presentar a Jesús. Cuando estás confesando a Jesús como tu Salvador, estás presentando a Jesús sencillamente, simple y sencillamente. ¿Sí? La última pregunta y como conclusión, ¿qué es lo que van a decidir hacer? ¿O le van a coronar o le van a crucificar? Finalmente se puede experimentar a Jesús solo por el Espíritu de Dios. Los que oyeron el sermón de Pedro se sintieron conmovidos profundamente. ¿Sí? Hubo convicción en sus corazones. El Espíritu de Dios los convenció, ¿sí? Y preguntaron, ¿qué haremos? ¿Sí? ¿Qué haremos? ¿Sí? Eso fue lo que ellos preguntaron. En el versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les da la respuesta. Imagínense, hermano, que llegue alguien con ustedes y después de que ustedes le presenten a Jesús, le digan, hermano, hermana, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Es lo que les dice aquí Pedro. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Preséntenles a Jesús. ¿Sí? Así como ustedes lo conocen, preséntenles a Jesús. Una vez que ellos preguntaron, ¿sí? Obtuvieron la respuesta. Igual nosotros tendremos que responder cuando nos pregunten. Pedro les dijo a sus oyentes y nos dice a nosotros lo que hay que hacer: arrepentirse y bautizarse. Arrepentirse quiere decir dar la media vuelta, quiere decir cambiar de parecer y cambiar de vida. Pedro más que nadie se refería a él, porque él fue probado, ¿sí? Él negó al Señor, pero él se arrepintió. Arrepentirse no es nada más sentirte mal por tus pecados. Arrepentirte es como ir en esta dirección y cambiar de parecer y voltearte totalmente. Eso quiere decir arrepentirte. Cambiar tu vida. No momentáneamente, no nada más cuando tú lo sientas, sino que se vea ese cambio en tu vida. Que se vea que Jesús vive en ti, ¿sí? Cuando nos arrepentimos y obedecemos, tienen lugar dos cosas maravillosas en nuestras vidas. La primera, nuestros pecados son perdonados. Segundo, Jesús mismo viene a vivir en nosotros por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos arrepentimos, ¿sí? Porque estamos confesando nuestro estado pecaminoso y queremos un cambio de vida que solamente el Señor Jesús nos puede dar. Entonces comenzamos a experimentar a Jesús. Si no nos arrepentimos y cuidamos a Cristo, Él vendrá a nosotros, ¿sí? Pero vendrá para juzgarnos por medio de nuestras obras. Jesús no es simplemente un tema para estudiar, es una persona con quien tener una experiencia personal. Cada experiencia personal, cada experiencia que la gente tiene con Cristo es diferente a la de uno con el otro, porque es personal. La relación que yo tengo con mi esposa, ¿sí?, es diferente a la relación que el hermano allá atrás puede tener con su esposa, ¿sí? La relación que la hermana Raquel tiene con Jesús es diferente a la que yo tengo con él. Es personal, es íntima, ¿sí? La pregunta, hermanos, es de que ¿qué vamos a hacer con lo que ahora sabemos? ¿Vamos a seguir, ¿sí?, dejando a Cristo allá en la casa o en la iglesia nada más? ¿O lo vamos a llevar a donde quiera que vayamos y lo vamos a presentar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Saben que nosotros ahora somos doblemente responsables porque ya sabemos, ¿sí?, quién es Jesús, ya sabemos qué es lo que Él ha hecho, ¿sí? Ya sabemos que tenemos la obligación de presentar a Jesús. O nada más vamos a sacar a Jesús cuando estamos en problemas. ¡Ay, Jesús, ayúdame! ¿Sí? Eso es algo para que mediten, ¿sí?
Es algo para que ustedes mismos se pregunten y digan, bueno, ¿soy cristiano de closet cerrado o ya salí del closet como cristiano? ¿Sí? Porque acuérdense que la palabra del Señor dice, el que me niegue delante de los hombres, mi Padre que está en los cielos los negará a ustedes también. Preséntenle a Jesús a donde quiera que vayan, llévenlo con ustedes. No lo dejen en la iglesia, ¿sí? No lo dejen en sus casas. La palabra de Dios dice que a Él nadie lo puede contener, ¿sí? Ni el templo, ni los cielos de los cielos. No podemos controlarlo, ¿sí? Él está en todas partes, aun cuando tú lo quieres dejar en casa, aun cuando tú no lo quieres presentar, Él está en todas partes. ¿Sí? Te aseguro que no tienes nada que perder, sino tienes todas las de ganar cuando presentas a Jesús simplemente. De verdad que esto les cambiará la vida. Vamos a ponernos de pie. Agradezco nuevamente su presencia y les pido que sigan teniendo en oración este ministerio hispano que esta iglesia con tanto amor está formando. ¿Sí? Les pido que se sigan teniendo en oración unos con otros, que me tengan en oración a mí también. Y ahorita, dada la condición del pastor Freire, les pido que oren por su salud, que el Señor lo restaure y lo fortalezca. ¿Sí? Como él dijo, terminando ahorita la predicación, va a haber refrescos acá en el salón y vamos a poder ahí tener la oportunidad de tener comunión unos con otros, ¿sí? Compartir, llegar a conocernos un poco más, ¿sí? Así de que les pido que se queden y quiero darle las gracias también a los hermanos que están aquí mostrando su apoyo, aunque no entienden, pero están aquí tan de muy buena voluntad. I want to appreciate, you know, the brothers and sisters that are here and cannot understand what I'm saying probably, but that you are here, you know, with all of your will and, you know, and that shows, that's just a sign of the love that you have, you know, for the church and for the gospel. And I appreciate that very much. Amen. Okay? Now, well, I guess we're going to go ahead and dismiss and pray pray to be dismissed. So. Santísimo Padre eterno, le damos gracias, mi Señor, por su Hijo Jesucristo, Padre, porque usted, Señor, nos ha presentado a su Hijo, Señor, simplemente así como Él es, sin más ataduras, Señor, sin más confusión, sino así sencillo y simple como Él es, pero todopoderoso, Señor. Le damos gracias porque usted, por medio de su Espíritu Santo, nos ha traído, Señor, al conocimiento de su palabra. Le pido, pues, mi Señor, que nosotros podamos aplicar lo que hemos escuchado, Señor. Y le pido, Padre, que no solamente lo apliquemos, sino que lo compartamos con todos los demás. Le doy gracias por cada uno de estos santos presentes, mi Señor, por esta iglesia, Padre Santísimo, por quien pido que siga derramando de bendiciones. Le pido también, Señor, que bendiga a los alimentos que vamos a consumir. Señor, yo le pido todo esto en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amen.